Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 17 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema la transfiguración de Jesús. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 de sus discípulos, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Y allí cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la nieve. Y en esto llegaron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús. Y Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque la presencia de Moisés y Elías en ese lugar y en esa ocasión demuestra que el reino de Dios es una realidad, pero también demuestra que los hombres y las mujeres que viven en este mundo y cumplen con la palabra de Dios volverán al reino de Dios, porque Moisés y Elías vivieron en este mundo, pero ellos cumplieron con la palabra de Dios, y al cumplir con la palabra de Dios volvieron al reino de Dios. Y de ello dan testimonio Pedro, Santiago y Juan, 3 discípulos de Jesús, que dicen que en ese momento y en ese lugar vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que mientras Pedro hablaba, una nube lo envolvió a todos. Y se oyó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque por segunda vez que Dios le habla a la humanidad cuando dice que Jesús es su Hijo. La primera vez le habló cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista. Tanto el profeta Juan el Bautista como las personas que estaban allí testifican que se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Y luego, en el cerro, cuando se presentó la transfiguración de Jesús, Dios nuevamente le habló a la humanidad, cuando le dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Y de ello dan testimonio Pedro, Santiago y Juan, 3 discípulos de Jesús que se encontraban en ese momento y en ese lugar con Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que cuando bajaban del cerro, los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías ha de venir primero que el Mesías? Y Jesús le dijo: Ciertamente, el profeta Elías viene primero. Y yo os le digo que el profeta Elías ya vino, y vino con el nombre del profeta Juan el Bautista. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. El profeta Juan el Bautista es el profeta Elías que vino a preparar el camino para cuando llegara el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 17 del Santo Evangelio según Mateo.
Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del cerro, encontraron a los demás discípulos reunidos con mucha gente. Dentro de la multitud había un hombre que había llevado a uno de sus hijos muy enfermo y le dijo a Jesús: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Y aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Y Jesús le dijo: oh gentes sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y luego le dijo al hombre: tráiganme el muchacho. Y le llevaron el muchacho a Jesús, y Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho. Y a partir de ese momento el muchacho quedó sano. Y dice la palabra de Dios que cuando iban por el camino, los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué fue que nosotros no pudimos expulsar el demonio que tenía ese muchacho? Y Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ustedes le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Porque nada es imposible para el que tiene fe. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que Jesús les dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros es que cuando uno hace una oración, cuando uno le hace una petición a Dios, tiene que tener o debe tener la certeza de que el milagro se realizará, aunque nunca haya visto a Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Si lo hacemos así, siempre recibiremos la respuesta que esperamos de parte de Dios. O dicho de otra manera, siempre que oramos con fe, el milagro se realizará. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 17 del Santo Evangelio según Mateo: el pago del impuesto para el templo. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Y Pedro le dijo: sí lo paga. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Y Pedro le dijo: a los extranjeros. Y luego Jesús le dijo: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero por no ofender a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrará una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévasela y págalos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas. Porque Jesús, con el propósito de que las autoridades del templo de Capernaum no cayeran en pecados, al sentirse ofendido por la actitud de Jesús, fue que Jesús ordenó
le ordenó a Pedro que pagara el impuesto. Pero déjeme decirle, hermanos y hermanas, que Dios envió a los hombres y las mujeres a este mundo a servirle a los demás, no para que se sirvan de los demás. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero además, nunca se debe de cobrar impuestos por enseñar la palabra de Dios. Recuerden cuando Jesús envió a su discípulo a predicar el mensaje de salvación casa por casa, cuando le dijo: recuerden ustedes que lo que ustedes gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Nunca se debe cobrar por enseñar la palabra de Dios, porque la paga que recibimos, lo que le servimos a Dios en esta tierra, o dicho de otra manera, la paga que reciben los hombres y las mujeres por hacer los trabajos que Dios ordena, esa paga se recibe en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y la paga que recibimos, lo que trabajamos para el reino de Dios, es la oportunidad de entrar al reino de Dios. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 17 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.